Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto al doctor Abel Barrera Hernández. Él es director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, conocido como Tlachinolan, allá en Guerrero, y dado su larga trayectoria como defensor de derechos humanos, fue invitado a formar parte de la Comisión de Acceso a la Verdad para los casos de la guerra sucia cometidos por el Estado mexicano entre 1965 y 1990, específicamente en lo llamado mecanismo de esclarecimiento histórico, y lo buscamos porque la semana pasada entregaron ya el informe final que se llama Fue el Estado 1965-1990. Doctor Abel Barrera, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muchísimas gracias. Buenas tardes y pues un gusto saludarles desde acá de Tlapa, Guerrero. Ya se encuentra en Tlapa en este momento. Doctor Abel Barrera, pues ya en otras ocasiones ha aceptado conversar con nosotros, se lo agradecemos enormemente, pero para los radioescuchas que no digamos, tengan la información completa de qué trata esta comisión y específicamente del mecanismo, ¿nos hace un resumen de cómo se creó la comisión y cuáles son los propósitos de esta Comisión de Acceso a la Verdad? Claro, pues mira, esta comisión fue producto de la lucha que han emprendido desde hace muchos años, décadas, personas sobrevivientes, colectivos, familiares, que de 1965 a 1990 varios de ellos fueron torturados, desaparecidos, ejecutados, y como parte de una política de exterminio que implementó el Estado a través de sus aparatos represivos. Y entonces, este movimiento de víctimas que ha venido a lo largo de los años exigiendo justicia, verdad, logró materializarse con un acuerdo que estableció con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues fue un gran triunfo para ellos, porque entonces se acordó crear una comisión para el esclarecimiento histórico, el impulso a la justicia, y que esto ha dado como resultado que haya 5 mecanismos para que se pueda arribar a una nueva etapa en el tema de la justicia, la verdad, la reparación, la memoria y pues las medidas de no repetición. Así es. Y en ese sentido, sí, nosotros fuimos nombrados a través de un concurso público, una convocatoria, donde pues participaron representantes de los colectivos y también la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en ese tiempo estaba Alejandro Encinas, y tuvo como observador internacional la Oficina de Derechos Humanos que se encuentra en México. De ahí fuimos seleccionados 5 personas, 2 compañeras y 3 compañeros. Y nuestro mandato consistió, de acuerdo al decreto que publicó el presidente Andrés Manuel, de que realizáramos un informe sobre este periodo de 1965 a 1990, sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se consumaron y que hasta la fecha no han encontrado pues justicia, tampoco verdad. Y eso es el trabajo que realizamos, y precisamente este martes 25 de junio fuimos a la Secretaría de Gobernación a entregar el informe final al subsecretario Arturo Medina para que pueda publicarlo, imprimirlo
y también presentarlo. ¿Cuándo se conocerá públicamente a toda la sociedad? ¿O ya se tiene acceso a él, doctor Abel Barrera? Todavía no se tiene acceso al contenido del informe. Obviamente que esto parte de una presentación oficial. Ya nos dirá el subsecretario de Derechos Humanos en qué fecha, en qué lugar, en qué formato haremos esta presentación. Doctor Abel Barrera, conocemos algunos de los episodios, digamos, por decirlo de algún modo emblemático o de otro modo más atroces de la violencia estatal, como la represión de 1968, 1971, matanzas como Acteal, pero esta ya no entra en el periodo que les toca investigar. ¿Qué novedades encontraron ustedes? ¿Cuáles podría adelantarnos algunos de los principales hallazgos que tiene este informe de 9 tomos? Se llaman Fue el Estado 1965-1990. Bueno, en primer lugar, en términos generales, podemos decir que uno de los hallazgos principales es que en este periodo de la Guerra Sucia, no solamente se focalizó la represión con grupos político-militares, ahí se recrudeció la violencia, y es la que más conocemos de cómo se implementó una estrategia de contrainsurgencia. Lo que nosotros vemos es que en México se constituyó una política de contrainsurgencia que operaba contra todo tipo de organizaciones sociales, de disidencias sociales, políticas, religiosas, sexogenéricas. Se entendía que quien era disidente era un enemigo del régimen, y con esa visión conspirativa y contrainsurgente que se incrustó en el aparato represivo del Estado, se actuaba contra ellos, y se actuaba violando derechos humanos, ya sea privando de la libertad, torturando, ejecutándolos también. Entonces, es una cuestión que habla precisamente de un Estado que ataca a diferentes actores de la sociedad, más allá de la lucha contra insurgente. Y por lo mismo, esto está nosotros documentado en masacres que no se conocían de indígenas en la Sierra Norte de Puebla, en Guerrero, en varios estados. Doctor, ¿hay También algún número estimado de víctimas que haya dejado estos distintos episodios de violencia estatal en este periodo? Bueno, pues así un número muy preciso, ¿no? Porque pues es complicado, ¿no? Pero más o menos alrededor de 10,000 víctimas que podemos identificar, ¿no? Y que eso no quiere decir que es un número exhaustivo, preciso, sino que es de acuerdo a lo que se ha podido tener información tanto testimonial como documental. Cuando habla de 10,000, ¿son asesinatos, doctor? ¿Perdón? ¿De estos 10,000 son personas asesinadas? Bueno, son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, que incluye torturas, desapariciones, ejecuciones, principalmente. ¿Qué tal, doctor Abel Barrera? Le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharle. Y quería preguntarle específicamente por el tema de desapariciones y sobre todo en este marco que nos estaba hablando, el contexto de los años 60, de este entrenamiento que recibieron las Fuerzas Armadas en labores de contrainsurgencia, preguntarle si en esos entrenamientos también venía incluida, además de la tortura, digamos, o interrogatorios clandestinos, la desaparición de personas, y cuánto se calcula que fueron desaparecidas en este periodo llamado la Guerra Sucia.
Bueno, de un número de desaparecidos no lo tenemos así como muy preciso, ¿no? Es algo que quedó como, pues, con documentación de lo que hemos podido recabar a nivel de los testimonios y a nivel de los documentos y también de la información secundaria que fuimos recabando, ¿no? Pero podemos hablar de este número que en su mayoría son de personas desaparecidas, alrededor de estos 10,000. Alrededor de 10,000. Doctor Abel Barrera, de este informe, ¿se desprenden líneas de investigación de responsabilidad que podrían abrir causas penales contra responsables de estos actos de violencia estatal? Pues no, porque es un informe que no es vinculante. Es un informe pues que tiene todos los elementos como para que la Fiscalía se encargue de poder retomar esta información que pueda servirle, que son insumos fundamentales para impulsar las investigaciones relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos. No necesariamente va a tener que la Fiscalía acatar pues todas las recomendaciones relacionadas con estas investigaciones. Y en este sentido de las responsabilidades, digamos, ¿se encontraron algún patrón, no sé, de la intervención Fuerzas Armadas, de grupos especiales adicionales a los que ya conocíamos como la Brigada Blanca en estas investigaciones que llevaron a cabo? Bueno, más bien encontramos más actores del Estado que se involucraron en estas prácticas, ¿no? En tortura, en cárceles clandestinas, en interrogatorios ilegales, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones, ¿no? Lugares donde pues hubo personas que fueron sepultadas, ¿no? En fin, varios lugares que se habla precisamente de cementerios clandestinos. Pues hay un espectro muy grande de todas estas situaciones muy graves. Es terrible. ¿Nos podría hablar, doctora Abel Barrera, de cómo llegaron a este informe? Es decir, convocaron a víctimas. De hecho, en alguna ocasión hablamos con usted cuando vinieron aquí a Jalisco a entrevistar a algunas víctimas de la Guerra Sucia. Es decir, ¿a cuántas familiares o víctimas directas entrevistaron y cómo se dio a cabo este proceso de investigación, tomando en cuenta que también en algún momento denunciaron que había obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional para que tuvieran acceso a alguna documentación? Sí, y se hicieron los diálogos por la verdad, que fueron foros abiertos donde se invitó a familiares, a sobrevivientes, para que pudieran plasmar de manera viva, directa, sus testimonios de cómo enfrentaron estos estragos de la represión. Entonces, eso es es como el núcleo de la investigación, en términos de que todo se manifiestan los patrones de la represión, de cómo se hacen los interrogatorios, de en qué lugares fueron retenidos, de cómo fueron torturados, qué personajes y qué cuerpos de seguridad participaron, hacia dónde los trasladaban después de detenerlos a determinados lugares. Entonces todo eso sirvió mucho para ayudarnos a ubicar los contextos de la represión, a identificar cómo se trabajaba en la Ciudad de México y cómo realizaban sus prácticas de tortura en el pie de la cuesta y en Oaxaca o Chiapas,
y cómo se ponían de acuerdo estos cuerpos de seguridad, ¿no? Hablamos de más de 1,000 testimonios que fuimos recabando a lo largo de los diálogos en el norte, sur, centro de México. Nos dio mucha pauta para comprender desde dentro las lógicas de la guerra contra las disidencias y los grupos políticos militares. Pues eso ha ayudado mucho. Obviamente se tuvieron acceso a archivos, diversos archivos. Nos limitó el acceso a los archivos militares, ¿no? Eso, pues, lamentablemente ya no pudimos avanzar. Pero esto tampoco fue una limitante para no continuar con las investigaciones, porque pues hay mucha información que se tiene, que los mismos testimoniantes nos daban luces y sobre todo para identificar los contextos, las problemáticas y los patrones de la represión. Doctor Abel Barrera, justo quería preguntarle de esos obstáculos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo en la revisión de documentos y de archivos. Hubo un reportaje que publicó Laura Sánchez Ley hace pocas semanas en Gato Pardo, llamado Guerra Sucia en los Archivos. Hace un comparativo de las dificultades que encontró en su momento la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del pasado en el gobierno de Fox, que incluso, según narraciones de ahí de testigos, los militares hasta llegaron a quemar o destruir pues documentos sensibles para esa fiscalía. Pero también planteaba los problemas que encontró actualmente el mecanismo donde usted participa. ¿Hubo serias dificultades? ¿Usted cree que llegaron a destruirse algunos documentos importantes en el proceso de este actual mecanismo? Y preguntarle incluso si los alcances de este informe van a ir mucho más allá de los que en su momento presentó aquella fiscalía hace casi 20 años. Bueno, vemos que sí, los obstáculos fueron creciendo en la medida en que los compañeros investigadores iban alcanzando importantes hallazgos. Creo que eso dio pauta para que se siguiera profundizando y se pudiera acceder a los folios. Había esta disposición. Sin embargo, poco a poco se empezó a obstruir y los mismos investigadores verificaron que les restringían la información. En algunas ocasiones verificaron que habían alterado el folio que habían solicitado, las hojas, y eso pues les empezó a sorprender, ¿no? Porque previamente habían como revisado este documento y posteriormente lo solicitaban, y ya cuando llegaban a entregarlo, porque no siempre los entregaban, veían que estaba alterado, ¿no? Que habían quitado algunos documentos que ellos habían revisado. Entonces se fue dando esta situación al grado que después ya tenían vigilancia permanente en todos sus movimientos y también una restricción en cuanto a la revisión de los documentos. Llegaban a jalonearse los mismos documentos. Se tornó muy difícil el ambiente, muy hostil. Ante eso se decidió, obviamente se estuvo documentando todo eso, por eso se hizo un informe de cómo se fue complicando este acceso a los archivos, y se decidió pues ya no continuar, porque pues era una situación ya muy confrontativa. Y pues en ese sentido creemos que pues eso no se ha podido superar de parte de algunas instituciones. En este caso, pues
la Secretaría de la Defensa Nacional y este archivo de la Sedena, donde no hubo esta cooperación, como ha dicho el decreto, de que se pudiera tener a disposición toda la información relacionada con estos hechos y este periodo. Ahí vimos que en verdad no hubo voluntad, disposición, vimos que fue una determinación unilateral del superior jerárquico y pues ya no se pudo continuar. En este sentido, entonces el informe va a quedar incompleto. ¿Qué es lo que encubrió la Sedena al negarse a entregar esos documentos que requería esta comisión y este mecanismo, doctor Abel Barrera? Bueno, por ejemplo, podríamos tener más información sobre los vuelos de la muerte, que había información sobre eso que creo que es muy importante, claro, ¿no?, para las investigaciones, ¿no? Sin embargo, pues hay otros documentos o hay otros expedientes donde se puede acceder. Lo valioso era tener directamente los documentos, ¿no?, para tener una mayor prueba de los hechos que sucedieron. Sin embargo, eso no se va a poder tener, ¿no? Pero tampoco podemos decir que no queremos con eso decir, es que está trunco porque esta parte no se pudo investigar, hay un vacío. Nuestro informe no quiere decir que sea exhaustivo, que ahí ya logró conjuntar toda la información y decir que hay un punto final, ¿no? Como hemos dicho en el informe, es un punto y seguido. Es decir, logramos avanzar un trecho más. Así es. Dimos un paso más, ¿no? Es una lucha ardua que va más allá de un esfuerzo que para nosotros fue muy significativo este desafío y que dimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, ¿no? Pues lo leeremos con atención, doctor. ¿Cuándo se va a presentar ya públicamente? ¿Tiene fecha ya prevista? Todavía no. Muy bien. No estamos a la espera de que el subsecretario nos pueda formalizar en qué fecha, en qué formato se presentaría el informe. De acuerdo, doctor, pues cuando esté listo lo leeremos con atención y si nos permite seguimos en contacto con usted. Por hoy le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada. Al contrario, muy amable y siempre estaremos ahí informando sobre los avances de este trabajo que ya es nuestra última etapa. Muchísimas gracias, doctor Abel Barrera. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde. De hecho, gracias. El doctor Abel Barrera, como ya decimos, integrante de este mecanismo de esclarecimiento histórico, pero también director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, que acaba de cumplir, si mal no recuerdo, 25 años el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Y hace 30 años acaba de cumplir el Centro de Derechos Humanos La Montaña y, bueno, pues lo dirige el doctor Abel Barrera Hernández. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.